Bienestar con el Dr. J. Eastman. ¿Qué tal, amigos? Salud. Quiero aprovechar este aforismo del doctor Samuel Federico Hahnemann, el creador de la homeopatía en el siglo XVIII. Y él decía lo siguiente: no hay enfermedades, sino enfermos. ¿A qué se refería el doctor Hahnemann? Él lo explicaba en su sabiduría de maestro, que el ser humano es como una mesita de 4 patas. Una pata es la parte física, donde siente, donde duele, donde se diagnostica. Pero la otra patica de la mesa es la parte mental. El gran archivo que tenemos, el disco duro, que es el que mueve, en realidad, todas las emociones de nuestra vida. Es decir, yo actúo e interpreto los acontecimientos de acuerdo a esa información que tengo en mi mente. Y trasladando este concepto a las religiones, pues mente y emociones serían el alma, es la experiencia de vida. Y hay una cuarta patica, decía el doctor Hahnemann, que es la parte espiritual. Esa no requiere modificación, ya es perfecta por ser hechos a imagen y semejanza del Creador. Más bien, ¿cómo procuramos nosotros, desde esta perspectiva de la salud, aproximar a nuestro paciente en la parte mental y emocional con su parte espiritual? Cuando eso se logra, el paciente va a conseguir una notable mejoría de todas aquellas cosas, aquellas patologías, síntomas, signos que lo puedan estar afectando. Lo cierto es que la homeopatía, de acuerdo a este concepto, cumple con una promesa, y es lograr modificar el carácter del sujeto. El doctor Hahnemann decía: un síntoma, para que sea síntoma, es porque hace sufrir al paciente. Si no lo hace sufrir, no es síntoma. Entonces hay que buscar qué es lo que ese paciente hace, su manera de sentir y de comportarse, para que de esa manera consiga un estado de salud. El Creador nos hizo, nos diseñó con un solo propósito: ser felices. Cuando el ser humano no es feliz, primero no está cumpliendo la voluntad de su Creador, y segundo, pues su vida se le está yendo en una crisis existencial. Es decir, no está viviendo en aquello que el gran maestro llamó el paraíso. Hay que estar en el paraíso para estar bien. Cuando yo estoy bien, cuando estoy gozoso, feliz, pues no me enfermo. Así de sencillo. Entonces, es muy importante utilizar estos instrumentos, como el que nos entrega el doctor Hahnemann con la homeopatía, para procurar modificar muchas cosas en nuestra vida con la ayuda de la homeopatía, y de esa manera estar sanos y felices. Ese es el objetivo. Quiero señalarles este concepto, que es el manejo desde esta perspectiva de la medicina biológica de las enfermedades mentales y emocionales. Es decir, hoy se dice que se presagia que para este próximo 2020 la mayor causa de consulta va a estar en pacientes depresivos, ansiosos, con síndromes bipolares, con esquizofrenia, es decir, con todos los rótulos que le da la medicina ortodoxa a las enfermedades mentales y emocionales. Entonces, el hecho de que se convierta en la primera consulta es muy alarmante. Entonces, mi propuesta hoy para ustedes, mis queridos amigos, es que sepamos que hay instrumentos para, sobre todo, prevenir esas enfermedades mentales y emocionales desde esta perspectiva de la medicina biológica. Hay que advertir que en algún momento crítico el paciente va a requerir de un psicofármaco. Ese es un instrumento que tenemos, que además es irreemplazable a veces para salvar una vida. Y no podemos desconocer la importancia que tiene el psiquiatra y los psicofármacos. Desafortunadamente, y debo hacer una crítica en este momento, pues nuestros psiquiatras en la mayoría no hacen psicoterapia, se limitan simplemente a la formulación de estos psicofármacos. Y ya veremos más adelante, pues, el costo-beneficio que ellos tienen. No obstante, como digo, hay momenticos en la vida en que sirven de muleta para poder sacar al paciente de un estado crítico. Nuestra propuesta desde esta orilla es que se puedan utilizar los medicamentos naturales paralelos a un tratamiento con psicofármaco psiquiátrico,
y que al final logre el paciente soltar aquellos y quedarse solamente con medicina natural. Eso es posible y eso no me lo estoy inventando yo en este momento, realmente ya se han hecho muchas experimentaciones. Pero antes de hablarles de esto y de mostrarles una casuística que se refiere a esto, les presento este aforismo que lo hizo Platón justamente 460 años antes de Cristo. Y Platón decía: la falta más grande en el tratamiento de las enfermedades es que hay médicos para el cuerpo y médicos para el alma, siendo que estas dos cosas no pueden separarse. Entonces, desde hace mucho tiempo sabemos que el médico no solamente debe estar dedicado a apagar incendios con síntomas físicos, sino saber que ese sujeto es integral, es holístico y debo manejar las cosas que hay en su alma, porque es que de ahí parte todo. Hay un término en medicina que desde siempre se acuñó: el efecto psicosomático. Una enfermedad primero es un pensamiento. Entonces, modificar pensamientos es realmente ir por el camino correcto de la sanación. Mientras tanto, simplemente estamos utilizando paliativos. Tiene dolor de cabeza, se toma un analgésico. Tiene diarrea, se toma un antidiarreico. Tiene un cólico, se toma un antiespasmódico. Tiene tos, se toma un antitusivo, etcétera, etcétera. Esa no es la manera de manejar la salud. Hay que respetar las fases humorales que el organismo hace y más bien ayudarle a ese organismo a que haga su expresión. Porque ese organismo es muy sabio y sabe lo que está pasando y sabe qué tiene que hacer en algún momento para sacar de allí aquellas cosas que lo están intoxicando y sobre todo que no lo dejan fluir en su energía correcta. Esta es una estadística que les va a sorprender. La Organización Mundial de la Salud en el año 2015 pasó este informe que se llama Informe Global de la OMS y esto sucedió en Ginebra, Suiza. Mire los datos que se dan aquí. 322 millones de personas viven en depresión y la mayor parte de esas personas que están deprimidas son mujeres, ancianos y niños. Esto es sorprendente porque miren la cantidad: 322 millones de habitantes de este planeta andan en depresión. Lo segundo, 788,000 de esas personas se quitan la vida por depresión. O sea que el problema es humanitario. El problema ni siquiera es como si fuera un problema endémico de un virus o de otra enfermedad. Es algo que realmente toca muy adentro con lo que es la naturaleza del ser humano. En América Latina, el Brasil presenta el más alto índice de deprimidos, 5.8%. Cuba, Chile, Uruguay y Paraguay el 5%. Y en Colombia pues tiene un lugar honroso del 4.7%. Es decir, aquí no hay quinto bueno, al contrario del aforismo que existe en el argot popular. Esta es una cifra muy, muy alta y fíjense ustedes lo que dice la Asociación Colombiana de Psiquiatría. 1 de cada 10 colombianos con depresión recibe tratamiento. Los otros 9 no reciben tratamiento. Entonces, ¿para dónde van aquellos señores? ¿Para el manicomio o para la muerte? Esa es la verdad, hay que decirla cruda. Y esos porcentajes que nos presenta la OMS en el Pacto de Ginebra habla que entre el 2005 y el 2015 el aumento en la depresión en la gente fue del 18.4%. Esa es una cifra alarmante. O sea que este es un problema que pienso yo, maliciosa o tímidamente, está pasando por frente a los ministerios de salud y los estamentos oficiales realmente no le están prestando atención a lo que está pasando allí. Y los psicofármacos por mostrador en las droguerías se venden en grandes cantidades, es decir, sin ningún control médico. Toda persona que se siente angustiada se acerca a una farmacia y compra un psicofármaco y lo toma hasta que al final se le vuelve refractario. Al final no le funciona, ya tiene que tomar otro más fuerte o dobletea la dosis, etcétera, etcétera, y eso se le vuelve un problema tremendo. Es mucho mejor mirar estas cosas desde la perspectiva de la salud preventiva. Cuando hablo de salud preventiva, no solamente estoy hablando del sujeto
que no ha tenido depresión, sino que estoy hablando de aquel sujeto que ya tiene un problema mental y emocional, pero que lo puede superar. Eso también es salud preventiva, es decir, para que no siga atascado en esa problemática. Siguiendo en este orden de ideas, pues aquí tengo un estudio hecho por la escuela francesa, que es una escuela muy seria, con el famoso doctor Grimaldi Bensuda. Él es un médico muy connotado, un psiquiatra, donde hace este estudio allí en Francia, y al final el gran resultado es que el manejo de la depresión en un grupo de pacientes, 1.562 pacientes, lograron hacer un estudio cohorte y que permitió que en el 50% el resultado fue muy positivo manejando esos pacientes solamente con homeopatía. El otro 50% fue manejado con alopatía. Y del 50% que se tomó en el estudio cohorte, que se manejaron con homeopatía, el 48% dio resultados muy positivos. Esto pues ya es sorprendente, porque resulta que nosotros en medicina natural teníamos muy poca bibliografía, confirmación de muchas cosas. Pues ya hoy en día entramos en ese rango de poder saber si las cosas funcionan o no. Aquí les traigo otra investigación hecha con la chamomilia, que es un medicamento homeopático, que no es otra cosa que la manzanilla. Este estudio se refiere a un seguimiento que le hicieron a ancianos que tenían problemas de insomnio. Los ancianos tienen dificultades para dormir, y a esos ancianos en su mayoría pues se les administraban hipnoinductores de tipo químico con muchas dificultades. Sabemos que cuando yo induzco el sueño de una manera artificial química, es un sueño lineal, y es menester que el sueño cumpla una cosa que se llama el ritmo nictameral. Es decir, hay fases del sueño profundas y fases superficiales. Si alguno de ustedes ha visto la gráfica de un electroencefalograma, para que el sueño sea reparador, debe haber momenticos en que es muy profundo y otros instantes en que es muy superficial. Y la noche la pasamos en ese ritmo que se llama el ritmo nictameral. Cuando me tomo un químico, ese sueño es lineal, entonces no es sueño reparador, el paciente se levanta con muchas dificultades en su estado de alerta y está no solamente somnoliento, sino obnubilado, es decir, no es capaz de reaccionar adecuadamente ante una circunstancia fortuita en la vida. Entonces, qué bueno poder saber que hay cosas tan simples como la manzanilla, que es la chamomilia, que logró un resultado sorprendente en el manejo de 77 pacientes ancianos que vivían en casas, en asilos, y cómo lograron estos ancianos mejorar notablemente su calidad del sueño. Otro estudio que está hecho justamente en la Universidad de Melbourne, en Australia, se muestra también los efectos que tiene la medicina natural en la depresión y en el insomnio como consecuencia de la depresión. ¿Qué se comprobó aquí? Que el famoso medicamento que se llama la hierba de San Juan, que es el Hipericum, resultó ser el medicamento con mejor tropismo para la depresión. Es tan bueno que ya la industria farmacéutica se lo involucró en algunos de los medicamentos que se venden en el mercado, por fortuna, porque estamos involucrando pues ya cosas naturales en los medicamentos químicos. Desafortunadamente, pues esos medicamentos vienen con vehículos, con excipientes químicos, y ahí tienen también gran cantidad de efectos colaterales. Este estudio de la depresión y el insomnio pues se hizo muy concienzudo y se logró con Hipericum la mejoría de muchos pacientes. Aquí les presento también un estudio muy serio hecho con las esencias florales. Para mí las esencias florales, que fue una creación del doctor Edward Bach en el siglo pasado, él era un homeópata famoso,
pero también era un médico muy connotado en Inglaterra, decidió descubrir las propiedades de las flores. Y las esencias florales tienen un efecto muy sutil. El mecanismo de acción de las flores es que actúan en el alma y por eso se logran resultados sutiles pero muy precisos. Para mí las esencias florales, en mi experiencia médica, me dan la mano tremendamente como sintomáticas. Por ejemplo, estoy tratando un paciente con depresión y digamos que le esté dando Hipericon y le estoy dando también pues los otros medicamentos que utilizamos como la Ignatia, etc. ¿De qué me sirve la esencia floral? Que en el momento del día en que el paciente intente hacer una crisis depresiva, se pone 3 puffs bajo la lengua, directamente en la boca, y si a los 10 minuticos no ha sentido una mejoría notable, repite, y generalmente en la tercera dosis ya el paciente está en calidad de vida. Y eso es una cosa sorprendente, porque estamos haciendo algo totalmente inocuo, no tiene efectos colaterales, y se consigue un resultado bastante rápido. Las esencias florales, pienso yo, que tienen una utilidad muy grande en cualquier tratamiento de enfermedades mentales y emocionales. Busqué también un estudio hecho en Cuba, en un hospital de Guantánamo, un estudio muy acucioso, porque fue en un hospital psiquiátrico justamente, donde se tomaron 30 pacientes y que tenían también depresión. El gran resultado de este examen es que al final ese grupo, que se vio que eran personas entre los 26 y los 45 años, lógicamente que la mayoría eran mujeres, era el grupo mayoritario, que el nivel de preparación de esas personas estaba por debajo del profesional. Esto parece que le causa angustia y depresión a las personas cuando no se han realizado profesionalmente en la vida. El motivo de consulta más frecuente fue ansiedad, seguida de tristeza, de insomnio y de cefalea. El remedio más utilizado fue el sulfur. El sulfur es el medicamento de homeopatía que se extrae del azufre, que tiene muchísimas indicaciones. Está la pulsatilla, que es un medicamento que tiene mucho que ver con la susceptibilidad de las personas. Es el medicamento que utilizamos en los niños que hacen berrinches y que quieren estar maquiados, cargados. Es un medicamento especialísimo, igual que en las molestias que causa la dentición. Es el medicamento que utilizamos mucho en pediatría. Está la Ignatia, que como dije es el medicamento del alma, el que tiene que ver con las penas, con las pérdidas, con todo el festival del despecho que un ser humano carga dentro de sí, recordando, si las cosas fueron muy lindas en el pasado, sufren porque ya no las pueden vivir. Y si las cosas fueran malucas, pues siguen sufriendo porque son malucas. Como dice el doctor Dyer, el hombre es el único animal que se gasta el presente pensando en lo que pasó y en lo que va a pasar. Este medicamento lo ubica uno en el presente. Y si hay un dolor por pérdida, por tusa, como le llamamos en el lenguaje popular, ese es el medicamento que nos va a ayudar a hacer justamente ese trámite del duelo para que la persona pueda estar en paz. El otro fue el arsénicum album, que es realmente un policresto, es un medicamento muy utilizado en homeopatía, y la lachesis. Se dice que el 50% de las mujeres colombianas son lachesis. Es un medicamento que vale la pena repertorizar al paciente, modalizarlo a la señora, y le va a ayudar muchísimo, muchísimo, sobre todo en esto que digo de poder vivir un presente intensamente, con alegría, con productividad. La mujer es la brújula, el hombre es el timón. Es menester que esa brújula esté funcionando bien, porque ustedes son las señoras las que nos mueven socialmente. Ustedes son el nervio del hogar. Y si ustedes no están orientadas, si esa brújula no está bien puesta, pues nos vamos todos al abismo. Es muy importante que las señoras tengan esa condición y aceptación de que ellas son realmente las líderes dentro del hogar. La mayoría de los pacientes obtuvo mucho mejoría pues, con los tratamientos homeopáticos. Este es el estudio hecho en Guantánamo, como les dije, y quiero mostrarles
otro elemento que es un concepto que nos da el doctor González Fernández Quiroga. Él es un líder de opinión español. Él es justamente el representante de la Organización Médica Colegial de España y nos dice lo siguiente. Hola, hoy en Hablando de Homeopatía me gustaría hablaros del papel de la homeopatía en las enfermedades mentales, en los trastornos de conducta, en las afecciones mentales, unas afecciones que afectan a un tanto por ciento muy elevado de la población, sobre todo en los países industrializados, y que van desde afecciones más leves hasta las más graves, desde depresiones, ansiedad, trastornos fóbicos, trastornos obsesivo-compulsivos, trastorno bipolar, hasta trastorno esquizofrénico. Son un grupo de afecciones muy ejemplificadoras del papel que puede hacer la homeopatía. Podríamos considerar dos vertientes. Una, la vertiente propia de los estudios científicos, la vertiente más propia de la clínica. En los estudios científicos, curiosamente, los estudios aleatorizados y controlados, que es el estándar de los estudios científicos, justamente en estas afecciones no son la única herramienta, incluso no es la única herramienta porque se ve que no puede explicar bien toda esta afección, porque influyen muchos factores, de los factores familiares, sociales, etcétera, etcétera, cosa que no pueden recoger todos estos estudios. Y en la vertiente clínica es muy interesante, es muy importante ver cómo una depresión, un trastorno de ansiedad, un trastorno fóbico, cada persona, aun con el mismo diagnóstico, lo vive de una manera diferente, lo siente de una manera diferente, que es propiamente lo que mira la homeopatía, es buscar en cada persona cómo vive y cómo siente esa afección. Podríamos incluso decir, antes de que estábamos comentando con los estudios, que la idea de que incluso los tratamientos que se hacen se basan en la idea de que hay una alteración de ciertos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, etcétera, etcétera. Y en eso se basan los medicamentos que utilizamos, pero estos medicamentos hay que decir ya que no tienen una base etiológica, causal, en el sentido en que no se ha demostrado fehacientemente que estas afecciones vengan dadas por estas alteraciones bioquímicas del cerebro. Ya digo que hay muchos otros factores y esto no está demostrado. En este sentido, entonces estamos contribuyendo, y hay muchos autores en la actualidad que lo están denunciando, como Goche, como Whittaker, etcétera, que estamos hipermedicalizando y patologizando la sociedad. Como sabéis, uno de los principales clasificaciones que se hacen de las enfermedades mentales es el DSM, la clasificación americana, y uno de los padres que ha intervenido en esta clasificación, el doctor Allen Frances, denunciaba cómo se ha ido en las sucesivas clasificaciones acortando o patologizando, como decía antes, cada vez más ciertos trastornos que son normales, que son de la vida cotidiana. Y por ejemplo, él hablaba de que trastornos de duelo, que antes tendría que pasar una serie de tiempo para considerarse un trastorno, se ha ido rebajando hasta, no sé si ahora, me parece que no sé si son 15 días o una semana, en que si se muere un ser querido, si ha pasado más de una semana o 15 días, en que tienes esa tristeza y ese estado de ánimo propio de esto, estás teniendo un trastorno de duelo. Esto, ya digo, que está contribuyendo a hipermedicalizar y a patologizar las enfermedades en la sociedad. Y nosotros creo que tenemos que contribuir como médicos homeópatas, no tanto a sustituir unos medicamentos por otros, los antidepresivos, que muchas veces tienen un efecto a veces equiparable al placebo, no sustituir estos por medicamentos homeopáticos, sino que la homeopatía es una manera de comprender al enfermo y de que también no tenga que utilizar ni medicamentos ni convencionales ni homeopáticos, que la persona, poder empoderar a la persona para que sea parte activa
de su enfermedad, en este caso estos tipos de trastornos, para que sea parte activa y para poder movilizar sus recursos para que pueda superarlos y que viva de una manera más armónica. En este sentido, la comprensión, creo, de la homeopatía y estos trastornos pues son muy ejemplificadores, nos puede ayudar incluso a extrapolar para otro tipo de enfermedades, pero en esto se ve muy claro que es esa comprensión individualizadora y holística, teniendo en cuenta todos los factores, no solo los biológicos, sino los familiares, los sociales, los socioeconómicos, nos da una idea más global del enfermo y creo que el enfermo lo puede comprender mejor y la homeopatía puede ser una herramienta muy útil en estos casos. Lo que nos dice el profesor español es que realmente se ha avanzado mucho en hacer el diagnóstico, es decir, cada persona tiene un diagnóstico psiquiátrico, si se quiere, a veces muy sofisticado, pero que ahí nos habíamos quedado simplemente en el diagnóstico, que si bien es cierto habría un medicamento muy indicado, este para la ansiedad, este para la depresión, este para el insomnio, este para el síndrome bipolar, etcétera, etcétera, pues esa no es la solución, porque el medicamento sí puede cubrir algunos signos y síntomas generales estándar de comportamiento del ser humano, pero otra cosa es cómo está viviendo el paciente su enfermedad, qué es lo que está dentro de su corazón, dentro de sus emociones, de su mente, para de esa manera poder salir adelante, porque no existe un medicamento estándar para la depresión, no existe un medicamento para la ansiedad, por avanzado que sea, así sea la molécula más extraordinaria, ni existirá. Es importantísimo saber cómo está viviendo el paciente aquello. Hahnemann decía lo siguiente: una depresión no camina sola por la calle, camina encima de alguien, y ese alguien tiene el terreno, tiene la predisposición. Busquemos cuál es el terreno. ¿Usted cuánto hace que es deprimido? 3 años. ¿Qué pasó hace 3 años en su vida? Se me murió un hijo, tuve una separación, tuvo una quiebra, etcétera, etcétera. Para eso no hay medicamento. Es menester que ese sujeto haga un trabajo interior, haga un duelo y empiece a sentir la vida en su intensidad, sabiendo que lo que pasó, pasó, y lo que viene, pues todavía no viene. Entonces, importantísimo esa vivencia del eterno presente. Les muestro también qué pasó con este estudio hecho en la Universidad Nacional de Colombia. Es una monografía que presenta una médica que terminó su posgrado en medicinas naturales y su trabajo fue sobre el trastorno ansioso depresivo como principal problema de salud en esta sociedad actual. Ella tiene muchos datos casuísticos que nos ayudan. Por ejemplo, aquí está la etiopatogenesia de los trastornos de ansiedad y trastornos afectivos. Mira cuáles son los factores genéticos. El factor de herencia puede jugar un papel, pero ya los genetistas modernos dicen que apenas el 5% es factor de herencia. Los otros factores son externos, es lo que esa persona ha vivido en su vida. Hay factores bioquímicos, todas las hormonas que intervienen en los procesos nerviosos, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, ese eje hipotálamo, hipoficiario, suprarrenal y tiroideo. Todo esto se tiene en cuenta en las enfermedades mentales. Igual en los trastornos de ansiedad, la noradrenalina, la serotonina, el GABA y las benzodiazepinas, que son realmente las sustancias que más se utilizan en el manejo de estas enfermedades mentales. Factores sociodemográficos, se ve como mujeres entre la segunda y tercera década tienen más tendencia a ser trastornos afectivos y las mujeres entre la segunda y la cuarta década son mujeres que hacen más trastornos de ansiedad. Como ustedes ven, es un estudio bastante acucioso, bastante individualizado, que nos permite tener elementos de juicio para saber si la medicina biológica, especialmente la homeopatía, nos funciona. Este es el abanico de psicofármacos que se utilizan en consulta para el manejo
del trastorno ansioso depresivo. Entonces son bastantes, es un abanico bastante amplio, pero tienen un denominador común. Todos tienen efectos secundarios que se refieren a sequedad en la boca, a visión borrosa, a estreñimiento, a retención urinaria, a producir mucha sedación, a tener efectos cardiovasculares como taquicardias, etcétera, etcétera. Y fuera de eso, pues la gran problemática que tenemos con los psicofármacos es la adicción. Es decir, siempre el paciente va a quedar totalmente enganchado con aquello y el día que le quiten el medicamento para dormir, pues no va a dormir. Entonces, importantísimo saber que el efecto tóxico residual que dejan las sustancias químicas, hay que estarlas moviendo, hay que estar drenando y desintoxicando el organismo para de esa manera conseguir un resultado mucho más efectivo y eficaz. Entonces, repito, si bien es cierto, la alopatía es importante para sacar al paciente de la crisis, no se debe quedar solamente con aquello. Nuestra propuesta, y por eso se llama medicina integrativa, es que se puedan manejar paralelamente. Si el sujeto está tomando un antidepresivo, ¿cómo yo paralelamente le mando medicamentos homeopáticos? Primero, para que no tenga que aumentarle la dosis. Segundo, para que no deje efectos residuales en el organismo. Tercero, para que no se vuelva refractario, es decir, para que siempre tenga el mismo resultado. Y para que en el entretanto, si ese paciente se está haciendo una psicoterapia, una terapia psicológica, vaya avanzando en el proceso. Pero es que un paciente que está tomando un antidepresivo, que anda como un zombie, que no sabe ni siquiera de dónde es vecino, ¿cómo diablos puede hacer una psicoterapia? No está en condiciones emocionales ni mentales para hacerla. Nosotros buscamos muchísimo eso, que el paciente tenga un estado de conciencia y hacerle entender que el médico lo tiene de él dentro. Este médico que está aquí parado no es el que cura. Ese paciente debe descubrir el médico interior para de esa manera poder hacer su proceso. Yo les hablo con esta pasión porque soy un hombre que llevo 30 años manejando la homeopatía. Y mi primera experiencia fue siendo voluntario de Hogares Claret, que es un lugar donde se tratan drogadictos en recuperación. Vimos que al llegar allí, y el trabajo lo hice junto a un psiquiatra, al doctor Eduardo León Jaramillo, trabajamos de gancho en esa época, y observamos que esos pacientes que estaban en recuperación tenían un doble problema. A ellos le quitaban la sustancia adictiva, no la podían consumir allá, pero venía el síndrome de abstinencia, que es esa angustia que el paciente adicto siente por no tener la droga allí. ¿Y saben con qué contrarrestaban el síndrome de abstinencia? Pues con psicofármacos, con Valium. Entonces era cambiar un problema por otro. Y esos pacienticos que estaban en recuperación, todos se volvían grandes fumadores y tomadores de café. Es decir, cambiaban una adicción por otra. Y a eso no le veíamos realmente asidero. Y empezamos a hacer un trabajo con homeopatía, repertorizarlo, descubrir cuál era su miasma, qué era lo que en ellos hacía que tuvieran esa tendencia a ser drogadictos. Les enseñamos a meditar y empezamos a utilizar la homeopatía en el síndrome de abstinencia. Los resultados fueron espectaculares, espectaculares, y desde aquella época a mí me queda esa satisfacción de saber que con la homeopatía bien prescrita, bien manejada, la homeopatía que se llama de repertorización, de modalización del paciente, se logran los resultados que usted quiera, no solamente en este problema psiquiátrico, en todos los problemas que sufre el ser humano. Los medicamentos que utilizó esta doctora en su monografía fueron Arsenicum album, en el fondo ansioso, Arsenicum album, Argentum nitricum y fósforo. En los trastornos con fondo de ansiedad y depresión, la pulsatilla, la ignatia y la calcárea carbónica. Y en los remedios con fondo depresivo, el aurum metallicum, que es el medicamento que utilizamos en pacientes con tendencia al suicidio, y el natrum muriaticum más la sepia. Más adelante podemos hablar pues como de las propiedades que tienen cada uno de los medicamentos de homeopatía. El que conozca homeopatía pues me está entendiendo, el común de las personas quizás no me entienda, pero sí quiero decirle que hay un medicamento específico para cada necesidad del paciente ansioso depresivo. Para cada persona tenemos el medicamento que es, no medicamentos estándares. Si está depresivo no le puedo mandar una sola cosa.
debo tener en cuenta otros elementos bien importantes y sobre todo la psicoterapia. Las conclusiones entonces que se hacen de estos trabajos, el resumen que hacemos en estos trabajos es que todos estos estudios experimentales que se hacen, por ejemplo fue hecho en Santiago de Cuba, al final se concluyen que los remedios más usados resultaron ser natrum muriaticum, aurum metallicum y pulsatilla, y la evolución de todos esos pacientes manifestó la gran utilidad que presenta en el manejo de la depresión, así el paciente tenga que tomar simultáneamente un psicofármaco, no importa. Pero al final logramos soltar muchos de los psicofármacos y logramos los resultados que andamos buscando. Bueno, hasta aquí sí quise presentarles como la casuística que nos respalda todo lo que estamos diciendo. En el próximo capítulo vamos a mirar leyes y principios de la homeopatía, de cómo funciona la homeopatía, cómo realmente es un instrumento de sanación. Hasta la próxima. Bienestar con el Dr. J. Eastman.